Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. En este tutorial se explicará la preparación de disoluciones con porcentaje en volumen. Recordemos que el porcentaje en volumen se expresa como los mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de disolución. Aquí tenemos las diferentes formas de expresar la concentración de disoluciones químicas. En tutoriales anteriores se ha explicado el porcentaje en masa-masa, el porcentaje en masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. En estas tarjetas aparecen los enlaces de estos tutoriales. Analicemos a continuación el primer ejercicio. Dice que se deben de preparar 20 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico en agua al 15% en volumen. Primero colocamos los datos. Los 20 mililitros de disolución que se van a preparar, la concentración debe ser del 15% en volumen. Por tal motivo debemos de averiguar cuántos mililitros de ácido sulfúrico se deben de utilizar para preparar esta disolución. El 15% en volumen está indicando que por cada 100 mililitros de disolución hay disueltos 15 mililitros de ácido sulfúrico. Con este dato se puede hacer la respectiva regla de 3. Si en 100 mililitros de disolución hay disueltos 15 mililitros de ácido sulfúrico, en 20 mililitros de disolución, ¿cuántos mililitros de ácido sulfúrico estarán disueltos? Se procede a plantear el raciocinio, se realiza la simplificación de las unidades y nos da como resultado que en 20 mililitros de disolución deben de contener 3 mililitros de ácido sulfúrico. También podemos averiguar los mililitros de disolución aplicando la fórmula. Aquí tenemos los datos y recordemos que la fórmula es porcentaje en volumen es igual a los mililitros de soluto sobre los mililitros de disolución multiplicado por el 100%. De acuerdo con este ejercicio tenemos estos tres datos y debemos de averiguar los mililitros de soluto. Se despeja esta fórmula para averiguar los mililitros de soluto, los mililitros de disolución quedan multiplicando al porcentaje en volumen y el 100% pasa a dividir. Hacemos el respectivo reemplazo de los valores, simplificamos las unidades y nos da como resultado los 3 mililitros de ácido sulfúrico que estarán disueltos en los 20 mililitros de disolución. Enseguida explicamos la forma cómo se prepara la solución. En un tubo de ensayo y utilizando una pipeta se agregan 17 mililitros de agua. En segundo lugar, a esos 17 mililitros de agua se le van agregando con la pipeta los 3 mililitros de ácido sulfúrico, pero con mucho cuidado. Es peligroso agregar en forma continua el ácido sulfúrico, porque ella libera mucha energía y puede salir del tubo de ensayo el ácido y quemar a alguien. El cuidado especial es agregarlo gota a gota, agitar suavemente el tubo de ensayo y algo muy importante, la boquilla del tubo de ensayo debe estar orientada hacia un lugar donde no estén personas, con el fin de evitar alguna quemadura. Al final, como se tenían los 17 mililitros de agua más los 3 mililitros de ácido sulfúrico, queda en total la disolución conformada por los 20 mililitros. A continuación se explica un segundo ejercicio. Un chef tiene una jarra con capacidad de 1,7 litros en la que se desea guardar una disolución de vinagre u ácido acético en agua al 5% en volumen. Esa disolución se utiliza para agregarla como aderezo a las ensaladas. Resumir la forma de preparación de dicha disolución. Colocamos los datos.
Aquí tenemos los 1.7 litros de disolución, el porcentaje en volumen, y vamos a averiguar cuántos mililitros de vinagre o ácido etanoico o acético se deben de medir. El 5% en volumen indica que por cada 100 mililitros de disolución hay 5 mililitros de ácido acético, etanoico o vinagre. Observamos que en los datos la disolución nos la dieron en litros y por equivalencia se sabe que un litro contiene 1000 mililitros. Este valor nos sirve para convertir los 1.7 litros a mililitros. Lo multiplicamos por el factor de conversión constituido por un litro en el denominador igual a 1000 mililitros en el numerador, con el fin de que litros del numerador y litros del denominador se puedan eliminar. Al realizar esta multiplicación, da como resultado 1700 mililitros. Quiere decir que 1.7 litros de disolución son equivalentes a 1700 mililitros. Este es el valor que se tiene en cuenta para la siguiente regla de 3. Si en 100 mililitros hay 5 mililitros de vinagre o ácido acético, en 1700 mililitros de disolución, ¿cuánto habrá? Planteamos también el raciocinio, simplificamos las unidades y al hacer las operaciones da como resultado que 85 mililitros de ácido etanoico o acético son los que deben de estar disueltos en los 1700 mililitros de disolución. También repasemos que este ejercicio se puede averiguar por la fórmula. Tenemos los tres valores conocidos y debemos de averiguar los mililitros de soluto. Al despejar los mililitros de soluto, el porcentaje en volumen es multiplicado por los mililitros de disolución y el 100% pasa a dividir. Al reemplazar los valores y la simplificación de unidades, da como resultado los 85 mililitros de vinagre o ácido etanoico. Para preparar esta disolución, primero en la jarra, con ayuda de un Vickers, se depositan 1615 mililitros de agua. En segundo lugar, a esa cantidad de agua, en forma lenta y agitando, se le agregan los 85 mililitros del ácido acético o vinagre. La disolución quedará entonces constituida por 1700 mililitros de disolución, 85 del soluto y 1615 del solvente, da en total 1700 mililitros de disolución. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando, suscríbanse y compartan el canal de YouTube como aprendermas.com.